gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva emisión más de nuestro podcast semanal y el día de hoy vamos a hablar sobre los sismos y tenemos como siempre a nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Teca? Muy bien, estamos aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de los sismos que nos han tocado en estos últimos años. ¿Cómo ves que hubo un terremoto por Cualcomán? El tema muy complicado y aparte pues muy reciente, muy fresco. Para los que no son de México, les vamos a dar un poco el contexto de nuestra historia de la Ciudad de México y parte de lo que Claro, claro. hemos acontecido. Y el temblor que es el que más fue devastador, que empezó con todo esto, fue el 19 de septiembre de 1985. Fue en una escala de 8.1. Exactamente. Hubo muchas personas que murieron en ese sismo, ¿verdad? Sí, y se registró a las 7:17 de la mañana. Yo a esa hora yo ya estaba dormido, pero pues ni modo. Les tocó a nuestros padres vivir esas cosas del terremoto del 85, el muy emblemático aquí en México. Para los que no son de México, pues cabe recalcar que acá sabemos que la mayoría del tiempo, en septiembre, hay mucha actividad sismológica. Concuerdo contigo, hay muchísima actividad sismológica. Ahora recientemente aquí en México hubo tres terremotos precisamente, uno el 19 y bueno, y hace como 2, 3 días, no recuerdo muy bien la fecha, pero el 19 precisamente también hubo un terremoto hace 2 días igual. Todos resultaron de ser de Cualcomán, de la zona del sureste de México. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Teca? La verdad, el primero sí lo sentí porque yo estaba en la casa y a los siguientes ya no los pude sentir porque ya eran más leves. Pero sí, el primero me agarró desprevenido. Precisamente, tú comentas que te agarró en tu casa, ¿no? Sí, Pues a mí, yo iba directamente de la escuela a mi hogar y digamos que me agarró en la combi. Se me hacía demasiado intenso esa cosa, como que, no sé, como si estuvieran tratando de voltear el carro. Tengo a mi papá es pintor automotriz y él decía que cuando estaba allá en su taller, se movían todos los carros y como está cerca de una falla, eh, pongámoslo, él está cerca de una falla geológica, empezó el piso a temblar, decía que se estaba ondulando y que básicamente todo se como que se movía demasiado. Esto de los temblores es algo muy canijo. ¿Qué más puedes decir, Teca, acerca de esto? yo estaba ya a punto de dormirme, eso fue en la tarde, porque resulta que la mayoría de los temblores que se repitan es acerca de la 1 de la tarde, pero como yo estaba a punto de dormirme, de repente sentí como la cama empezó a moverse y eso me causó desconcierto ya que también el foco que tengo empezó a moverse también y yo dije, esto no es normal y le grité a mi familia que estaba temblando y todos empezamos a salir hacia la calle y agarramos lo que pudimos y entre cosas personales, teléfonos, algunas que, por ejemplo, las mascotas, también las rescatamos y salimos a la calle. Ya como es una zona donde está amplia, pues muchos vecinos también se salieron allí en esa plaza. Básicamente siguieron las instrucciones de como si hubiera haber sido un simulacro, ¿no? Sí, Son también cuando tenemos un simulacro sísmico, a la media hora o cerca del tiempo empieza a temblar, que de repente también las personas se desconciertan porque dicen esto ya no es un simulacro. Los simulacros ayudan muchísimo a las personas, a qué saber en caso de que haya terremotos. Les daremos unos cuantos tips al final del podcast, pero a lo que iba, el simulacro es muy bueno para saber qué hacer en caso de los temblores, pero muchas veces el temblor es un poquito más rápido que las alarmas. Me tocó un caso cuando yo iba en la preparatoria que se oyó primero la alarma
y a los que serán 2, 3 segundos empezó a temblar todo. Todo el edificio se temblaba de un lado a otro y pues salimos lo más ordenado y rápido posible. Eso sí, no guardamos la calma, pero sí había un montón de gritadero. ¿Cómo has vivido tú los terremotos, TK, o qué más puedes decir acerca de los terremotos que hubo en México? En algunas pláticas que he tenido con mi familia, a ellos les ha tocado peor que a mí, porque han sido más fuertes. No solo también en la Ciudad de México, pero también hemos escuchado de casos como en Japón, en una actividad sísmica o volcánica en Colombia, que fue uno de los casos más sonados de Omaira Sánchez, que fue una Sí. niña colombiana que a los 13 años falleció siendo víctima de una erupción volcánica en el Nevado del Ruiz en 1985, lo cual en las prensas locales, los medios de comunicación, cubrieron esa noticia. Al estar 3 días atrapada entre el lodo y los restos de su propia casa, ella decía que sentía una mano, que ella pensaba que su madre o su familiar la estaba tomando del pie, que ella sentía una mano. Tras horas cubrieron esa noticia, perdió la vida y en sus últimas horas dejó un mensaje en el cual habló acerca de sus esperanzas de vida porque ella pensaba que iba a sobrevivir como cualquiera, pues no tiene Exacto. presente que son sus últimos días de vida. Y pues sí, yo pienso que esa agonía de estar atrapado y no poder hacer nada y que los demás no te puedan rescatar porque no tenían herramientas especiales para poderla rescatar. Muy, muy triste el caso de esa muchacha. Sí, Hay otro semejante, no sé si te acuerdas que hubo un caso similar en el terremoto del 2017. Había una muchacha que se llamaba Frida Sofía, también algo así, pero este no fue real. En el Instituto Repsamen que se cayó, dijeron que había una niña también atrapada, llamada Frida Sofía, pero muchos dicen que fue una telaraña para encubrir algunas cuantas cosas que estaban sucediendo, como las reelecciones o elecciones aquí de México. Para quien no sabe, se montó este desmadre por esta niña también, Frida Sofía. Televisa, Azteca, TV Azteca, por no mencionar otras televisoras, pero básicamente fue una cosa sensacionalista. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de eso, TK? yo pienso que como cualquier historia paranoica, conspiranoica más bien, pudo haber sido una cortina de humo para tapar alguna otra noticia en aquel tiempo, Y eso es donde el puede caso. ser hasta, Ajá. pudo haber sido porque recordemos que también cuando suceden cosas, cuando están cerca de elecciones públicas, suelen poner también eventos sociales como partidos de fútbol, soccer. Exacto. Entre más estupidicen bueno, al pueblo mexicano, circo, maroma y teatro, eso es lo que hacen. Acordando de circo, maroma y teatro, mencionaste tú también que hubo algunos terremotos en Japón. Recordemos que uno de los terremotos más grandes de la humanidad ha sido el terremoto del 2011 en Japón, que cambió la rotación de la Tierra y acortó el día sin que nos diéramos cuenta. Fue uno de los temblores más grandes ahí por las costas de Japón, que hizo que se hicieran tsunamis. Recordemos que los tsunamis son olas gigantes, no como las olas son monstruos de 48 metros, sino simplemente como olas que pueden alcanzar de 15 a 20 metros de altura, y cobraron las vidas de cientos de personas, por no decir miles. Fue uno de los desastres naturales más grandes de todos los tiempos. Incluso para cambiar la rotación de la Tierra, wow,
¿cuánto debe de haber hecho en la escala del Richter? Como 9.0. ¿Tú qué opinas, TK? Imagínate la magnitud para que pudiera desplazarse la Tierra, inclusive también eso de al ser desplazada minimizó las horas y eso me hizo recordar Precisamente. que precisamente hay una teoría que dice que si por ejemplo la Tierra se detiene, también nosotros nos detendríamos súbitamente y saldríamos volando. También se me viene a la mente otros desastres naturales como son tormentas tropicales, como aquel de Vilma, que fue el más sonado en su tiempo. Fue uno de los casos más sonados en mi tiempo del pasado en cuanto a desastres naturales. No sé si tú lo recuerdes. Claro que sí lo recuerdo, de hecho lo televisaron muchísimo aquí en la televisión mexicana. Quisiera que nos hablaras un poco de los consejos para evitar estos desastres naturales. ¿Qué le puedes decir a la audiencia para que pueda protegerse y esté alerta ante estos problemas? Muy bien. Lo que les puedo recomendar es primeramente mantengan la calma absoluta. No corran, no griten, no empujen. Si ven a alguien capacitado que de su trabajo, alguien de su escuela, que les diga, muchachos, vengan, si están en un segundo piso, bajen lentamente, incluyendo, esperen a que terminen de desalojar los del primer piso, luego siguen los del segundo piso y así sucesivamente, bajando ordenadamente al punto de reunión. Si no logra salir del edificio, recuerda estas tres simples reglas. Agáchate en un lugar que sean los marcos de las puertas o algunos muebles resistentes. Cúbrase de los objetos que puedan caer y sobre todo aléjese de las ventanas. Por último, en posición fetal hacia abajo, agarrando la ahora sí de la nuca con las manos, sujétese bien mientras pase el sismo. Es muy importante seguir estos pasos y hacer caso a los simulacros, porque de ello dependen nuestras vidas. Y bueno, gente, pues esto se está acabando. Nos veremos en una emisión más la siguiente semana con otro tema nuevo. Hasta Nos luego. vemos. Nos Adiós. vemos. Adiós.